Hola futuro médico, bienvenido a un nuevo video de Admisiones Salud. En esta ocasión te voy a enseñar un tema que te va a ahorrar muchísimo tiempo en tu examen de admisión, así es que presta atención y toma nota. Te recuerdo mi nombre, yo soy David Aguirre, tu asesor de matemáticas. El tema como tal se llama productos notables. Hola futuro médico, bienvenido a Admisiones Salud. Sigue preparándote para tu examen de admisión a Ciencias de la Salud, donde más del 90% son rechazados. ¿Aceptas el reto? En este video veremos el primer caso que habla de un binomio al cuadrado o también cuadrado de un binomio, es lo mismo. Pero hay una serie de productos notables que estaremos mencionando en otros videos. En esta ocasión, préstale atención al cuadrado de un binomio. Y como siempre hay que leer la teoría para saber de qué rayos nos están hablando. Nos dice que definición de los productos notables se obtienen con un simple desarrollo, sin necesidad de efectuar el producto. Esto quiere decir que nosotros no vamos a tener que multiplicar como tal toda la fórmula, toda la ecuación o todo el término que nos estén dando, sino que con un simple desarrollo, como lo menciona aquí, vamos a llegar a la respuesta. Ahorita vamos a ver de qué va este tipo de productos. Entonces nos dice que el desarrollo de la suma de dos cantidades al cuadrado es igual, fíjense bien, la suma de dos cantidades al cuadrado es esto que está aquí. Dos cantidades al cuadrado, o sea, un binomio al cuadrado. Y nos dice que es igual al cuadrado del primer término. El primer término es a, entonces a al cuadrado, más el doble producto del primer término por el segundo, es el doble producto del primero por el segundo, es 2ab, más el cuadrado del segundo. Entonces, fíjense bien, esta frasecita que está aquí, tienes que recordarla, tienes que aprendértela de memoria. ¿Cuál es lo que te tienes que aprender? Cuadrado del primer término, el doble producto del primer término por el segundo, cuadrado del segundo. Esas tres cosas conforman el producto, el resultado de elevar un binomio al cuadrado. Y esto se le conoce como trinomio cuadrado perfecto. Es decir, el binomio al cuadrado nos da como resultado un trinomio cuadrado perfecto. Yo sé que en primera instancia parece que son muchas cosas, es difícil de aprender y etcétera, y que pudiera ser tal vez un poco tedioso el hecho de tener que recordar de memoria algo cuando estamos en matemáticas. Sin embargo, para cuestiones del examen de admisión, te garantizo que esta es la forma más rápida de resolver cualquier multiplicación de dos binomios, o sea, un binomio al cuadrado. Entonces, ¿cómo se demuestra que esto es verdad? Se demuestra de la siguiente manera. Vamos a ir leyendo y vamos a ir siguiendo. La expresión a más b al cuadrado es equivalente a multiplicar a más b por a más b. Espero que estén de acuerdo con esto. Ahora, si yo quisiera demostrar esto, entonces voy a realizar el producto de los binomios y se obtiene que a más b por a más b tendría que multiplicar a por a y me da a cuadrada, a por b y me da ab, b por a y me da ab y b por b y me da b cuadrada. Simplifico los términos semejantes que son ab y ab y me queda 2ab y me queda a cuadrada y me queda b cuadrada. Listo, con esto comprobamos que siempre que elevemos un binomio al cuadrado, entonces tendríamos esta respuesta: cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más cuadrado del segundo término. Por eso es importante que lo recuerdes. Vamos a aplicar esto que acabamos de ver, vamos a tratar de ver si nos lo aprendimos de memoria y aplicarlo a los ejercicios que vienen aquí. Cuadrado del primer término, aquí está, x al cuadrado, más el doble producto del primero, que sería x, por el segundo, que sería 7, aquí está, más cuadrado del segundo, que sería 7 al cuadrado. Ahora simplifico esto, a x cuadrada no hay que hacerle nada, 2x por 7 me da 14x y 7 al cuadrado me da 49. Y ya está, ya lo desarrollé, ya lo hice y ni siquiera tuve que multiplicar gran cosa. Lo único que tengo que multiplicar, inclusive lo pude haber hecho mentalmente, sería 2x y 7. Y esto me daría x cuadrada más 14x más 49. En el siguiente ejercicio, en el ejemplo 2, nos dice que desarrollemos 3m más 5n todo al cuadrado, ese binomio al cuadrado. Entonces, cuadrado del primer término nos quedaría como 9m al cuadrado. ¿Por qué? Porque los dos se elevan al cuadrado. Más el doble producto del primero por el segundo, 2 por 3 son 6, 6 por 5 son 30. ¿30 qué?
mn. Y cuadrado del segundo término, 5 al cuadrado, que nos daría 25, y n al cuadrado, que nos daría n cuadrado. Y listo. Ya ven cómo sí funciona más rápido que multiplicar todo por todo. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo y voy a ir escribiéndolo todo para que entiendan de dónde sale cada cosa. Entonces, lo voy a escribir en 3 escalones. Cuadrado del primer término. Después nos dice el doble producto del primero por el segundo. Y por último, cuadrado del segundo, 3 al cuadrado. Entonces me van a quedar 3 cosas y ahorita las armo, ¿no? Ahorita las combino. Cuadrado de un medio es un medio por un medio. Recordemos que un medio por un medio se multiplica directo y nos quedaría un cuarto. Entonces, un cuarto de a al cuadrado. Después yo puedo analizar que este 2 se me puede ir con este 2. ¿Y qué me queda? Únicamente me queda a y me queda 3. Este 1 lo puedo ignorar también. Entonces me queda 3a como el segundo término. Y 3 al cuadrado me da 9. Entonces armo esto y me queda un cuarto de a cuadrado más 3a más 9 como la respuesta a este ejercicio, a este desarrollo de este binomio al cuadrado. ¿Ok? Este también lo voy a desarrollar todo completo porque yo sé que a veces nos confunde el hecho de tener una función algebraica, una expresión algebraica arriba de una variable. Esto yo sé que es muy confuso para la mayoría, entonces lo vamos a hacer por partes. Cuadrado del primer término. Y lo repito porque quiero que se lo aprendan de memoria. Cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo, que sería n a la 4x, y cuadrado del segundo, que sería n a la 4x todo al cuadrado. Entonces voy a cambiar la pluma para que esté más delgadita y me quepa aquí en este espacio. Entonces, ¿qué se hace cuando tenemos un exponente elevado a otro exponente? Hay que recordarlo en lo que yo resuelvo esta primera parte. Cuadrado del número 5 nos daría 25. Entonces ya debieron haberse acordado. Tenemos que multiplicar ambos exponentes. Multiplico 2x menos 3 por el cuadrado de afuera. Y esto me dará 2x por 2, que me daría 4x, y menos 3 por 2, que me dará menos 6. Ahora hago la triple multiplicación. 2 por 5 por 1 me da 10. M 2x menos 3 porque se conservan sus exponentes, y n a la 4x de igual manera conserva su exponente al no tener otra n u otra m que se pueda mezclar con esas dos mn. Y por último, cuadrado del tercer término, tendríamos n a la 8x. Ya explicamos por qué, porque estos dos exponentes se van a multiplicar. Y ya está, armo mi rompecabezas y tendría entonces 25m a la 4x menos 6 más 10m a la 2x menos 3 por n a la 4x más n a la 8x. Y esta sería la respuesta de este ejercicio. El último en este tipo, tenemos menos 2x menos 3y. ¿Qué podemos ver aquí? ¿Qué tiene de diferente a los demás que hemos hecho? En este caso, ambos signos son negativos. Entonces, esto pudiera llegar a confundirme porque al ver yo dos números negativos voy a creer que la respuesta va a ser negativa. Sin embargo, recordemos que esto está elevado al cuadrado. Entonces, todo número al cuadrado me va a quedar positivo y lo vamos a comprobar. Primero, cuadrado del primer término, menos 2x al cuadrado. Después, el doble producto del primero por el segundo, menos 3y. Después, cuadrado del segundo término, menos 3y al cuadrado. Hago el desarrollo y tendría lo siguiente. Cuadrado de menos 2x, al ser menos pero tener un exponente cuadrado, me va a quedar más. 2 al cuadrado son 4 y x al cuadrado es x cuadrado. Ahora, este menos con este menos se van a volver más. Y este más con este más sigue siendo más, entonces me queda una respuesta positiva. 2 por 2 por 3 nos daría 12xy.
Y por último volvemos a lo mismo, tenemos un menos, pero al estar elevado al cuadrado se vuelve positivo, entonces tenemos como respuesta 9y cuadrado. Armo esto y me queda 4x cuadrado más 12xy más 9y cuadrado como respuesta final a este ejercicio. Hasta aquí llega la primera parte en la que todos los números nos quedan positivos. Entonces hay casos en los que no todos los números nos van a quedar positivos y ahorita vamos a explicar cómo va. La siguiente parte de esta explicación nos dice que el desarrollo del cuadrado de una diferencia, recordemos que una diferencia nos habla de una resta de dos cantidades, es igual a, y quiero que vean la fórmula que cambia, cuadrado del primer término menos el doble producto del primero por el segundo más cuadrado del segundo término. Quiere decir que los extremos, o sea los valores que están elevados al cuadrado, siguen siendo positivos, pero el término que queda en medio, el que tiene uno positivo y uno negativo, pues me va a quedar negativo. Y lo vamos a comprobar. Si nosotros seguimos esta reglita donde tendríamos cuadrado del primer término, en el ejercicio 1, en el ejemplo 1 tendríamos 4x a la cuarta al cuadrado, ese sería el cuadrado del primer término, más el doble o menos, como ustedes lo quieran ver, el doble producto del primero, 4x a la cuarta, por el segundo es, si ustedes dicen 9y cúbica, están casi correctos. El segundo término es menos 9y cúbica, porque este menos sí va a afectar a mi respuesta. Y por último, el cuadrado del segundo término, menos 9y al cubo al cuadrado. Entonces empiezo a desarrollar y en el primero tendría 4 al cuadrado que me da 16. X a la cuarta al cuadrado, recordemos que los exponentes se multiplican, entonces me queda x a la 8. En el segundo tendría más por menos, eso me daría menos, más, por menos, menos. 2 por 4, 8, 8 por 9, 72. Y los números y las letras me quedan x a la cuarta, y a la 3. Y en el tercero nos queda cuadrado de un número negativo, entonces nos queda positivo, 9 por 9, 81, y a la 6, porque 3 por 2 nos daría el 6. Entonces armo este rompecabezas y me queda 16x a la 8 menos 72x a la 4, y a la 3, más 81y a la 6. Entonces fíjense cómo nos quedó al final de cuentas un número positivo en los extremos, y en el número central nos queda el negativo, como nos indicaba la fórmula o el producto notable al principio de la explicación. Y vamos a resolver este último, que dice lo siguiente: desarrolla 3x al cubo y menos 2x a la quinta z. Ya sabemos que sí nos va a quedar el del medio negativo, sin embargo vamos a escribirlo todo para que no nos perdamos en el desarrollo. Entonces tendríamos cuadrado del primer término, vamos a bajarle aquí, cuadrado del primer término nos quedaría 3x a la 3y al cuadrado, más el doble producto del primero, 3x a la 3y, por el segundo, menos 2x quinta z, y cuadrado del segundo, menos 2x quinta z al cuadrado. Ya está, ya lo tengo escrito, ahora vamos a resolverlo. Cuadrado del primer término nos quedaría 9x a la 6, y al cuadrado. El doble producto del primero por el segundo nos quedaría menos 2 por 3, 6 por 2, 12, x a la 8, porque combino este 3 con este 5, tengo una solita y un solo z. Entonces ya está, ya tengo el segundo término. Y el tercero me va a quedar positivo, ya sabemos por qué, porque menos por menos me va a dar más. Entonces 2 al cuadrado 4, x a la 5 al cuadrado, x a la 10 porque se suman los exponentes, y z al cuadrado. Y ya está, armo esto y me quedaría 9x a la 6, y al cuadrado, menos 12x a la 8, y z, más 4x a la 10 por z cuadrado. Resalto mi respuesta para imponer respeto y termino el ejercicio. Y por último te dejo estos ejercicios para que tú practiques el tema y puedas reforzar lo aprendido.
Te recuerdo mi nombre, yo soy David Aguirre, tu asesor de matemáticas. Te recuerdo también que hay que suscribirse al canal para que este tipo de videos te puedan llegar a primera hora y puedas seguirte preparando para tu examen de admisión. De mi parte fue todo, nos vemos en la próxima. Hasta luego.